la que escuche y ahora practicar nosotros, ¿verdad? Nosotros mismos practicar esto, de escuchar con atención la palabra de Dios, con más razón, ¿verdad? Dice el verso 2, haciendo estar atento tu oído. ¿Cómo yo hago que mi oído esté atento? ¿Cómo yo le estoy dirigiendo a mi oído, verdad? Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, a las palabras sabias, a las palabras de Dios, ¿verdad? Es una mejor manera, hermanos, de poder aprender, de poder tener temor de Dios, poner atentos nuestros oídos a la palabra de Dios. Hay veces que estamos oyendo cosas y prestamos atención, pero es ahí donde el Señor nos da el discernimiento. ¿Hasta qué punto yo debo oír esa cosa? ¿Y hasta qué punto? ¿Cuál es el punto en que yo debo cortar, ¿verdad? Y dejar de escuchar esas cosas que no me conducen a la vida, que no me conducen al Señor? Y acá en el verso 2 dice, si inclinares tu corazón a la prudencia, y si clamares a la inteligencia y a la prudencia, vieres tu voz. Es como que el maestro que da la sabiduría está buscando una evidencia en este joven, en este hijo, para que este hijo se comprometa con la palabra de Dios, para que este hijo se comprometa en adquirir sabiduría. ¿Verdad? Él está buscando, ¿será que está oyendo? ¿Será que escucha lo que le digo? Entonces le exhorta y le dice de vuelta, pon atención, ¿verdad? No sé cómo dice otra versión en este versículo 2, haciendo estar atento tu oído. Hay muchas distracciones en todo tiempo, ¿verdad? Pero si atendemos al Señor, si atendemos su palabra, realmente podemos inclinar nuestro corazón a lo que Él nos está hablando. Entonces, la sabiduría, hermanos, debe ser aceptada. ¿Qué es la sabiduría? ¿Cómo? El temor del Señor, ¿verdad? La palabra de Dios misma es la sabiduría. Y la palabra nos conduce a temer al Señor, ¿verdad? Entonces, la sabiduría, la palabra de Dios debe ser aceptada, recibida en nuestros corazones, no rechazada. El sábado anterior hablamos de las personas que rechazan la palabra de Dios, que rechazan la corrección. La palabra de Dios debe ser atesorada, hermanos, y no menospreciada. Amén. El oído atento y el corazón humillado, así como cantábamos hace rato, son características de un verdadero compromiso con el Señor. Yo me comprometo a oír la palabra, a ponerla por obra. Amén. Es un gran compromiso realmente. Luego tenemos en el verso 3 y 4, si clamares a la inteligencia, o si llamares a gritos, ¿verdad? Habíamos dicho que una persona solamente llama a gritos cuando necesita, ¿verdad? Cuando está en aprietos, cuando está en peligro. Y realmente cuando estamos comprometidos con el Señor, un compromiso tan profundo, ¿verdad? Buscando esta sabiduría es que clamamos a Dios. Señor, quiero conocerte, porque necesito temerte a ti. Necesito que tú te lleves toda la gloria que te mereces y yo debo ser luz. No es que hablamos de yo y dame, no, ¿verdad? Sino lo que le pedimos al Señor es algo para honrarle a Él. Todos queremos ser vasos útiles en las manos del Señor. Todos queremos ser realmente siervos que den la gloria a Dios. Como nos dice en Mateo, un buen siervo y fiel, ¿verdad? Que entra en el gozo del Señor. Entonces, este compromiso de buscar la sabiduría de Dios
de buscar la palabra de Dios, no para saber más que el otro, no para discutir sobre temas controversiales, ¿verdad? No es para eso que buscamos el conocimiento de la palabra de Dios, sino para conocerle más a Dios. Hay gente que se pasa perdiendo el tiempo con temas controversiales, temas que de repente yo pienso así, hay otra doctrina que piensa así, pero otra persona dice que esto es así, ¿verdad? Y son temas secundarios, que de repente perdemos más tiempo enfocándonos en esos puntos secundarios y descuidamos nuestra comunión con Dios, descuidamos nuestra obediencia a Dios. Cuán difícil es obedecer al Señor, ¿verdad? Y nosotros aún perdemos tiempo en cosas secundarias, en cosas que no edifican quizás. Primera de Pedro 2, verso 2. Si alguien puede leer, por favor. Primera de Pedro 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Amén. Desea como niños recién nacidos. ¿Qué es lo que más anhela el niño recién nacido? Lo único que anhela, ¿verdad? Lo único que su instinto le guía a hacer, alimentarse, ¿verdad? La leche materna. Desear. Y el niño llora y llora y llora hasta alimentarse, ¿verdad? Entonces de esa manera debemos nosotros desear la leche espiritual no adulterada. ¿Cómo yo voy a saber si la leche está adulterada? Hay algunos que enseguida saben cuando una leche está aguada, cuando no es muy consistente, ¿verdad? Pero es una persona que ya conoce el sabor de la leche, la que puede discernir si esa leche está aguada o no, ¿verdad? Así también, hermanos, si nosotros en un tiempo de intimidad con el Señor, pasamos tiempo con Él, en una comunión íntima con el Señor, vamos a conocerle a Él. Si nos pasamos escudriñando las Escrituras, conociendo su palabra, vamos a discernir enseguida cuál es la leche espiritual que está adulterada. Y Él nos va a guiar a ir apartando, a ir desechando eso que está adulterado. ¿Para qué nos dice Pedro que deseemos esta leche? Para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ya somos salvos, Él está hablando a gente que ya conoce a Dios, a gente que ya ha gustado la benignidad del Señor, ¿verdad? Pero aún debemos seguir madurando en esta salvación. Aún debemos seguir creciendo en este camino de salvación. No sé si se entiende cuál es la diferencia ahí, ¿verdad? Seguir creciendo en la salvación del Señor, para que cuando llegue aquel día glorioso, nuestra salvación pueda concretarse en Cristo, ¿verdad? Es un proceso esta salvación. Ya habíamos explicado una vez, pero no es que yo puedo decir yo soy salvo ahora, porque tengo la garantía del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero aún mi salvación no está completa. Recién se va a completar cuando llegue el día del Señor, ¿verdad? O cuando Él me llame a su presencia. Entonces, entre tanto que seguimos en este camino, en esta vida, tenemos que alimentarnos de la leche pura del Señor. El verso 5 de Proverbios, y acá comienzan todas las bendiciones, los beneficios, de todo lo que hablamos recién. Nos dice: entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Todavía alguien quiere tener temor del Señor?
Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recibir la palabra de Dios, atesorar sus mandamientos, poner nuestro oído atento a Él, ¿verdad? A su palabra, clamar a la inteligencia. Es una serie de cosas. No es que vamos a ir marcando, ahora ya tengo esto, ahora ya tengo esto, ¿verdad? Sino que son cosas que se dan en nuestro caminar diario con el Señor. Una cosa le sigue a la otra, es automático. Cuando yo me dispongo a recibir la palabra de Dios y a obedecerle, el resto ya viene por añadidura. Automáticamente vamos a estar clamando a Dios para que Él nos llene más de su palabra, para que podamos conocerle más y más al Señor. Y en primer lugar, la verdadera sabiduría de Dios nos lleva a la fe y al conocimiento de Dios. Nos lleva a conocer el carácter de Dios, los mandamientos de Dios y las bendiciones que Él tiene para nosotros. Por eso, hermanos, que conocer lo que Dios quiere es fundamental en la sabiduría. Al Cristo diría: yo conozco lo que el Señor quiere para mí, lo que Él quiere de mí, ¿verdad? En los versículos 7 y 8 ya nos muestra lo que el Señor hace a favor de los que se comprometen con la sabiduría. Decía el verso 5: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Vas a encontrar, como que vos estabas buscando algún tesoro y encontraste lo más valioso de vuelta, ¿verdad? El conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cualquiera puede irse a alguna charla para adquirir sabiduría, cualquier otro lugar, pero si no acude a la palabra de Dios, no va a conseguir la verdadera sabiduría. Sino sabiduría humana, conocimiento humano, técnicas humanas, ¿verdad? Y todo eso la palabra de Dios nos dice que es animal, es inteligencia animal, es inteligencia diabólica, dice Santiago, ¿verdad? Que no sirve para la eternidad. Dice: Jehová da la sabiduría. Él es el proveedor de la sabiduría. Él es la sabiduría. Entonces, Él mismo se da a sí mismo, ¿verdad? Y nos llena de su espíritu de sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, es una obra de Dios, es un don de Dios. No es el resultado de un esfuerzo o una capacidad humana, ¿verdad? Pero a medida que tenemos conocimiento de Dios, Él nos da la fortaleza para buscarle a Él. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, dice la palabra. Pero Él pone en nosotros ese deseo. Una vez que somos convertidos al Señor, Él ya pone ese deseo en nosotros para que podamos buscarle. Salmo 66, 8 al 9. Salmo 66, 8 al 9. Decía, antes de leer este salmo, el verso 7 de Proverbios decía que Él provee de sana sabiduría a los rectos y ese escudo a los que caminan rectamente. Ese escudo, ¿verdad? Vamos a ver si alguien puede leer Salmo 66, 8 y 9, por favor. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Vemos que acá nos dice el salmista: Él preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Pero vemos un poquito más abajo, parece que está diciendo todo lo contrario, ¿verdad? En los versos siguientes. Hermanos, si puedes leer por favor desde el 10 hasta el 12.
por favor. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Amén. Entonces, hermanos, aparentemente esto no es resbalar, ¿verdad? Acá vemos cosas muy terribles que el Señor permitió que pasemos, pero era para probarnos, ¿verdad? Es necesario que pasemos por el fuego para ser purificados. Es necesario que pasemos por la tribulación para que nuestra fe sea probada. Amén. ¿Cómo yo voy a saber que tengo fe si en el momento si nunca hay una aflicción donde yo pueda depender de Dios? ¿Cómo yo voy a saber, verdad? Aparentemente decimos, conocemos, ¿verdad? Pero en el momento de la prueba, es ahí donde nos damos cuenta en quién está nuestra confianza. Muchos automáticamente se retiran y dicen, de balde te serví todos estos años, si ahora en la dificultad no me podés dar esto, ¿verdad? Pero es ahí donde somos probados si realmente somos hijos de Dios. Si realmente mi confianza está en el Señor, o estoy nomás viniendo de costumbre a la casa de Dios, o soy nomás un religioso, ¿verdad? Él no permitió que nuestros pies resbalasen, sino que Él nos ensayó, Él nos probó y nos ensayó como se afina la plata, para luego sacarnos a abundancia. Cuando hablamos de abundancia, estamos hablando de una vida abundante en Cristo. Y no es abundancia material, porque lo material se corrompe, se destruye, perece. Es una abundancia de vida eterna en el Señor. Es lo que anhelamos en Cristo. El Salmo 91 también nos habla de la bondad de nuestro Dios, y quiero que leamos, por favor, los versículos 3 al 7 del Salmo 91. Primero que encuentra, por favor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo. A partir del 3. El 3, por favor, al 7. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y garra es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Generalmente tomamos estos versículos en momentos de aprietos, ¿verdad? Rápido, el Salmo 91, a veces de memoria citamos, ¿verdad? Pero hermanos, la palabra nos dice en Proverbios, Él es escudo a los que caminan rectamente. Si caminamos rectamente en el Señor, en todo tiempo vamos a estar protegidos por Él. Yo no digo que Él nos, cuando estamos andando mal, que Dios te castigó, dicen algunos, ¿verdad? No hablamos de ese miedo, ¿sí? Pero si yo estoy caminando rectamente en el Señor, no tengo por qué temer. Y si alguna desgracia me sucede, yo no voy a culparle a Dios de esa desgracia. Y después, Dios, ¿por qué tú no me salvaste, verdad? Sino al contrario, gracias, Señor. Gracias por esto que me sucede. Porque tú permites por algo. No sabemos a veces por qué Él permite las cosas, pero es para una enseñanza, es para que entendamos algunas cosas que Él nos quiere hablar, o para que sepamos que Él nos está librando de ciertas cosas para algo mejor, ¿verdad?
o para que aprendamos a depender de Él. Hay una historia muy linda de una persona de mucho dinero que muy respetado en una ciudad, y él había donado, o sea, fueron unas personas para pedirle dinero a este hombre empresario para construir un albergue, pero iba a ser un complejo, un edificio donde iba a haber lugares para huérfanos, asilo de ancianos y comedor para mucha gente pobre, ¿verdad? Y bueno, él sin dudar donó el dinero, no sé cuántos miles de millones era, ¿verdad? Lo que sí que en honor a este hombre se puso el nombre luego de aquella ciudad. Y después de algunos años, este hombre se fue ya a ver la obra terminada y todos estaban muy felices de que él esté en ese lugar. Esto ocurrió en el año 1912. Lo que sí que al terminar el recorrido por el edificio, este hombre se resbaló en una escalera y se rompió el tobillo. Y la gente sorprendida, no puede ser, ¿verdad? ¿Cómo Dios no le protegió a un hombre temeroso de Dios, a un hombre que hizo tanto bien para la gente que necesitaba? Y muchos se preguntaron, él no dijo nada. Lo que sí que tuvo que quedarse en esa ciudad como 3 meses reposando, ¿verdad? Porque no podía casi moverse de su tobillo. Y fue así que perdió un viaje en un crucero que le había regalado su cuñado, ¿verdad? Para él y su esposa. Y el viaje que se perdió era justamente en el Titanic. Y ahí podemos darnos cuenta cómo el Señor libró a este hombre, ¿verdad? Le costó un tobillo seguro, pero le libró de algo peor. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me quejo, cuando yo maldigo por una desgracia que me sucede? No hay conocimiento de Dios, no hay confianza en Dios. Y es triste cuando el Hijo de Dios, cuando el cristiano anda maldiciendo por todo lo que le pasa, teniendo la palabra de Dios que dice que a los que aman al Señor todo ayuda para bien. Y quizás ese bien yo no lo vea ahora, pero puedo gozar mañana de eso, ¿verdad? Quizás ese bien no sea para mí, pero puede ser para mis hermanos, para la congregación, para mis hijos, para otras personas. Pero sí, hermanos, tenemos que saber recibir de Dios lo bueno y lo malo. Amén. Aparte de proveernos un escudo, aparte de proveernos todo el tiempo refugio, el Señor, Él nos dio a nuestro Salvador, Él nos dio a Jesús, y también nos da de su sabiduría todos los días. Nos rodea como un escudo, dice su palabra, cuando caminamos rectamente. Salmos 4, versículo 3, por favor. Salmos 4, versículo 3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Amén. Qué seguridad tenía David al decir estas palabras, ¿verdad? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Y piadoso estaba ahí conmigo. Y dice, y él oirá cuando yo a él clamare. Lo lindo de todo es que él expone, él exhibe la salvación para todos. Él exhibe su palabra para todos. Y los que gustan de esa palabra, los que se agarran de la palabra de Dios, los que claman, ¿verdad? Los que inclinan su corazón a la prudencia, son los que se convierten en personas piadosas, temerosas de Dios. Y sabemos, dice, Jehová oirá cuando yo a él clamare. Una persona piadosa, una persona que deposita su confianza en Dios, está segura, está confiada de que Él le oye. Por más de que la respuesta no venga, ¿verdad? Por más
más de que la respuesta tardare en llegar. Sabemos que Él nos oyó. Ahora, ¿por qué no me responde? Bueno, Él sabe, yo no sé, ¿verdad? Dios sabe por qué aún está retardando su respuesta. Puede ser porque quizás no sea el momento, puede ser porque Él todavía no quiere darte esa respuesta. Así es que nos queda aguardar en fe, encomendar al Señor todas las cosas y esperar en Él. Él va a hacer su obra. Entonces, el verso 9 de Proverbios 2. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Recuerden que los primeros versículos decían, si haces esto, si haces aquello, si haces esto, ¿verdad? Si haces todo eso, entonces entenderemos, en el verso 5 ya nos decía, el temor de Jehová. Y en el verso 9 nos dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuán importante es, hermanos, que entendamos la justicia de Dios. Pero Dios es injusto, dicen algunos. Como hay tanto sufrimiento, como hay tanta maldad en el mundo, y es porque la gente no conoce la justicia de Dios. Es porque la gente no conoce que para Dios el pecado está apartado, ¿verdad? Que Dios no se goza con el pecado, que Dios aborrece el pecado y peca y se deleita en el pecado. Entonces no conoce la justicia. Tampoco conoce el juicio, ¿verdad? Porque viven como si fueran a vivir 100 años y no hay arrepentimiento en ellos. Pero los que gozan de la sabiduría de Dios sí tendrán entendimiento de la justicia, de juicio, de equidad y de todo buen camino del Señor. Acá entonces, hermanos, vemos, además del beneficio que tenemos de conocer a Dios, que ya vimos en los versos 5 al 8, hay una relación vertical entre Dios y el hombre, ¿verdad? De arriba a abajo, una relación íntima entre el hombre y Dios, todo el tiempo. Y en este verso, en adelante, el verso 9, se presenta una relación horizontal entre los hombres. La justicia para con mi prójimo, el juicio para con mi prójimo, la equidad para con mi prójimo, el andar en un buen camino para con los que me rodean. Y es algo que realmente el Señor, otra vez, a medida que vamos leyendo su palabra, Él endereza nuestros pasos. Él afirma nuestros caminos. La sabiduría sirve para construir todo buen camino. Aquí se usan materiales de construcción, ¿verdad? Y el mejor material de construcción para un buen camino es la sabiduría. Es lo que Dios nos da en su palabra. Justicia, juicio y equidad. Es algo que aplicamos para nuestros semejantes. Y es algo también, hermanos, que lo aplicamos todos los días. ¿Cómo estoy siendo con mi prójimo? ¿Cómo estoy siendo con mi esposa? Con mis hijos, con mis padres, ¿verdad? Estoy honrando a ellos. Es un lema que nosotros tenemos que también tener presente cada día, cada momento. ¿Será que la respuesta que le di, la forma en que la hablé, es correcta, es buena? El origen. Hay tres verdades que hemos estudiado hoy. El origen de la sabiduría de Dios. De Él proviene, ¿verdad? De Jehová viene la sabiduría y el conocimiento. El propósito de la sabiduría es enriquecer la vida. Y también nos protege de peligros en el camino. Y el resultado de adquirir sabiduría, hermanos, es ayudarnos a ser fructíferos en nuestra manera de vivir. Quiero que leamos los versos 10 y 11, por favor. Si alguien puede leer de Proverbios 2.
Cuando la sabiduría haya entrado en tu corazón, el conocimiento será conservado, te guardará la bendición y te preservará la prudencia. Entonces, la sabiduría nos ayuda a ser fructíferos, nos ayuda, dice, a tener discreción, va a enriquecer nuestra vida. Dice esta versión, cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia o el conocimiento fuere grato a tu alma. Conocer algo de Dios es grato para ti. Conocer las enseñanzas, las palabras de Dios es grato para ti. Que así sea, ¿verdad? La discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Nuestra vida va a ser preservada por todo esto que vamos aprendiendo en la palabra del Señor. Y existe una palabra tan importante, hermanos, que va muy ligada a la sabiduría, que es la fe. La fe en el Señor. Esta fe vamos adquiriendo a la par que adquirimos sabiduría. Yo adquiero sabiduría a través de la palabra, ¿verdad? También la fe viene a través de oír la palabra. Cuanto más tiempo dedicamos a la palabra de Dios, va a aumentar nuestra fe. Va a aumentar también la sabiduría que tengamos en el Señor. Y por ende, vamos a poder tener temor de Dios. La fe en nuestro Señor Jesús nos conduce a toda justicia. Vamos a poder permanecer en un justo juicio y vamos a tener equidad en nuestros caminos. Santiago 3, versos 17 y 18, por favor. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Jesús mismo es nuestra paz. Él es nuestra paz. Él pagó el precio por nuestra paz. Y debemos imitarle a Él, hermanos. Andar como Él anduvo. La sabiduría de lo alto es pura, es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Se dan cuenta cómo la sabiduría de Dios nos hace vivir una vida más fructífera, verdad? Sin incertidumbre ni hipocresía, dice la palabra. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Realmente, hermanos, tenemos al Señor, tenemos a nuestra paz. Él pagó el precio de nuestra paz. Y quiero que vayamos a 1 Pedro 2. Versos 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía de maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gracias al Señor por nuestro Salvador, por Jesús nuestro Redentor, quien padeció por nosotros, quien dejó este ejemplo. ¿Para qué dice? Para que sigamos
sus pisadas, para que andemos como Él anduvo. Que esta sabiduría que el Señor nos da sea para nosotros, hermanos, una guía para andar como Cristo anduvo. Que todo esto que estamos aprendiendo, esta guía, este proverbio, ¿verdad?, que nos guía a nuestro diario vivir, sea para conducirnos más a Cristo. Yo pienso que todos quieren ser buenas personas, pero más aún buenos hijos de Dios, obedientes al Señor, temerosos de Dios, es lo que anhelamos. Si estás pidiendo al Señor por tus hijos, por tu vida misma, que sean mejores personas, yo pienso que tenemos que pedirle al Señor que seamos temerosos de Él. Personas que amen a Dios, que cada día más podamos nosotros mismos amar al Señor. Y así como nuestro Señor nos dejó el ejemplo, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia. ¿Estás muerto al pecado, hermano? Amén. Estoy muerto al pecado, significa que ya no vivo yo, como decía Pablo, sino que Cristo vive en mí. Ya el pecado no se enseñorea de mí, sino que Cristo vive en mí. Y yo vivo a la justicia de Cristo, y por cuya herida fuimos sanados. Por su herida fuimos sanados de esa enfermedad mortal que era el pecado. Y hoy en día podemos realmente disfrutar de los beneficios de Dios. Que realmente, hermanos, podamos atesorar estas palabras en nuestros corazones y clamar al Señor cada día. Que realmente podamos conocerle más a Él, recibir su palabra, atesorar sus mandamientos, inclinar, poner atención a lo que Él nos habla en su palabra y por sobre todas las cosas obedecer al Señor. Vamos a orar. Padre bendito, te alabamos, Señor, y nos gozamos en ti, Padre. Mi Dios, hay tantas cosas que tú nos hablas, Señor, y realmente tu palabra, Padre, nos confronta con nuestros pecados, Señor. También pido valentía, Señor, para mis hermanos y para mí, Señor, para que podamos apartarnos, Señor, y guardarnos en santidad. Que tengamos un corazón sencillo ante ti, trito, humillado, Padre. Un corazón que te busca con integridad, Señor. Que busquemos de ti cada día, Padre Santo. Que podamos hacer tu voluntad, mi Dios, y andar tras las pisadas del Señor Jesús. Andar, Señor, como Él anduvo, Padre, para agradarte a ti, mi Dios, para tener temor de ti y hacer propias estas palabras, estas excelencias de la sabiduría en nuestras vidas, Padre. Queremos tener temor de ti, Señor. Danos fortaleza, Padre. Danos valentía, mi Dios, para obedecer. Te doy muchas gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Y te damos la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Hermana, Padre Señor.